Con un apoyo cercano al 60%, Evo Morales fue reelecto como presidente de Bolivia, extendiendo así su mandato hasta el año 2020. Tras ser conocido su triunfo, el jefe de Estado altiplánico aseguró que de ahora en adelante su gobierno va a pensar en grande, con el objetivo de que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica. En Mañana en Directo queremos analizar este nuevo mandato de Morales y para eso nos acompaña el analista internacional de la Universidad Central, Cristian Fuentes. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días, Paola, Sebastián, ¿qué tal? Bien, pues fue un triunfo el de Evo Morales, pero en algún sentido no tan triunfo, porque él esperaba un 74%. Quizás él mismo se puso la vara muy alta, pero lo cierto es que tuvo un 61%. ¿Por qué? Sí, yo creo que fue exagerada esa proyección. Un 60% es clave porque, por ejemplo, le podría dar los 2/3 de la Asamblea. Congreso, claro. Y ahí no tendría mayores problemas para hacer los cambios que quisiera. Pero yo recogería en todo caso el hecho de que hay una hegemonía muy clara del MAS y de Morales en Bolivia, que ha transformado a Bolivia y que le ha dado capacidad de decisión y estabilidad, pero sobre todo capacidad de decisión a una parte de la población que es la mayoría, que antes simplemente no tenía mucho que ver en la política y no tenía, a lo mejor tenía voz, pero no tenía voto. Claro, sí. Ese es el tema. Y bueno, y en una situación económica bastante buena, vamos a ver ahora con la baja de los precios de los commodities si sigue siendo igual, pero se nota el cambio, se nota la diferencia y también lo que logró en la media luna, por ejemplo, en la parte oriental del país, que siempre le fue, desfavorable, y ahora ganó en todas partes salvo en el Beni, ¿no? Que es también un poco la parte de Bolivia que nosotros no conocemos, ¿no? Que los chilenos no conocemos. Cristian, ¿cuáles son los grandes cambios que quiere hacer Evo Morales y para lo que le serviría entonces tener eventualmente la Asamblea a su favor? Yo creo que sobre todo profundizar el proceso, ¿no? En todo caso a diferencia de lo que muchos piensan, y yo tengo la impresión de que es un gobierno bastante pragmático, aunque tenga un discurso, digamos, más socialista o más, entre comillas, antisistema, ¿no? Es bien pragmático en función de que lo que la dirección de Bolivia quiere es desarrollo de su país y mucha repartición de la riqueza, digamos. Entonces, es que la riqueza le toque a todos, sobre todo, como decía antes, a los sectores más postergados de siempre, que son los sectores indígenas, básicamente, pero no únicamente quechuas y aymaras. Yo diría que es un poco un resumen de esta administración del MAS de Bolivia, que es bastante exitosa, y eso lo prueba la cantidad de votos en alza que va adquiriendo. Ahora eso también implica otros problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el hecho de no tener al tener una oposición débil, no tener mucho contrapeso, mucho equilibrio, digamos, y eso siempre para la democracia es peligroso. Sí, claro. De hecho, ese es uno de los principales cuestionamientos, ¿no? Que él ha de alguna manera evitado que surja una oposición a través del control indirecto de medios de comunicación, etcétera. ¿Cuán duro ha sido el gobierno realmente de Evo Morales en ese sentido y cuán legítimo por ende es su victoria en ese contexto, digamos? Yo creo que hay libertad de prensa en Bolivia y mucho menos discutida que en otros países, que donde sí se discute que existe o no. ¿En Venezuela se refiere? En Venezuela, por ejemplo, que se refiere sobre todo al tema, por ejemplo, de la propiedad de los medios, etcétera. En Bolivia eso no sucede. Claro, hay algunas críticas, pero yo diría que en general hay respeto a la libertad de prensa. Entonces como decía antes, es un proceso muy interesante que yo creo que tenemos que conocer y tenemos que dialogar también más con ellos. Algunos lo definen como uno de los más interesantes y más exitosos también de la historia boliviana. Exactamente. ¿Sí? ¿Es tan así Sí, es tan así, porque antes hubo otra que es la Revolución del 52, claro, la de Víctor Paz Estenssoro, que también hizo cambios, modificaciones importantes a esa sociedad, pero que no alcanzó la intensidad y la profundidad de esto. Cristian, tú dices que tenemos que dialogar más, pero no tenemos ni siquiera relaciones diplomáticas. Ese es un grave problema, sí. Pequeño detalle, ¿no? Es un pequeño detalle que no es por culpa nuestra en todo caso, son los bolivianos los que no quieren, mientras no se solucione el tema marítimo. Del mar. Sí. No en ese así, sentido, bueno, Bolivia es completamente enemigo de las cuerdas separadas. Mientras esto no se solucione, ni siquiera podemos tener relaciones diplomáticas completas. No sé, yo espero que eso cambie, pero por el momento es así. ¿Pero podría cambiar dado que el presidente va a ser el mismo? No lo sé. ¿Qué le tinca? No lo sé, yo creo que mientras esté el tema marítimo en
en La Haya es difícil que eso suceda, pero eso no implica que no pueda haber un diálogo paralelo, ¿no? Con los otros temas. Hemos visto una postura súper dura de Evo Morales en el último año y medio quizás, en respecto a Chile precisamente. Uno podría haber atribuido quizás eso en algún momento a la campaña política, ¿no? Y a su intención de salir presidente. ¿Podemos ver algún cambio quizás a partir de ahora, ya consolidado su triunfo? Yo espero, pero no sé si está tan directamente relacionado, porque como todos vimos, hay allí un resultado muy contundente, sí, ¿no? Y ese resultado tan contundente no se debe, a mi juicio, centralmente al tema de Chile, con todo lo importante que es en Bolivia el tema de sino a temas internos directamente de gestión. Exactamente, al tema de la mediterraneidad, con todo lo importante que es, no se debe principalmente a eso. Y lo otro que no hay que olvidar nunca, que este es un asunto, digamos, que tiene que ver con la visión de país de los bolivianos, ¿no? Entonces, claro, jugar con eso desde el punto de vista político, por cierto, yo eso no lo voy a negar porque todos los políticos lo hacen, y además lo hacen en todas partes del mundo, no solo en Bolivia. Pero lo central es que esto es una reivindicación del pueblo boliviano. Entonces, tengamos nosotros la opinión que tengamos, eso no lo podemos desconocer, digamos, ¿no? Cristian Fuentes, analista internacional, nos acompañó hoy aquí en Mañana en Directo. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Gracias a Buen día. ustedes. Buenos días.